Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy le pido a todos ustedes que pongan mucha atención. Van a aprender, van a ser informados, se les va a decir algo que han querido saber desde hace mucho tiempo. Han querido saber sus orígenes. ¿Cuáles son los orígenes de la raza? El origen de la raza desde el punto de vista de la humanidad. ¿Dónde nació? ¿Dónde apareció la primera raza humana? Pues bien, para hablarnos de los orígenes muy en especial africanos, nuestros orígenes son africanos de la humanidad, hemos traído hoy a una mujer extremadamente preparadísima. Hemos traído hoy a la doctora Cristina Balinotti, psicóloga, escritora, holística, de todo un poco, porque si decimos mucho más, podríamos estar aquí toda la mañana hablando de Cristina. Bienvenido a nuestro programa, Cristina. Muchas gracias, un placer estar contigo. Ese televidente que no te conoce, porque es primera vez que te traigo. ¿Quién es Cristina Balinotti? Bueno, yo soy doctora en psicología, escritora, conductora, analista de televisión, de radio acá en Miami, desde los últimos 3 años con una gran actividad. Y he fundado en mi tercer libro, ahora estoy preparando el cuarto, un nuevo movimiento que se llama Feminidad Holística. Y un poco para barrer de lado las concepciones erradas del holístico, porque la gente no sabe, cree que es algo ocultista, algo esotérico. Lo holístico tiene que ver con el reconocimiento de cada uno de los seres que conformamos este planeta. Todos somos importantes, todos sostenemos al mundo a nuestra medida y nuestra manera, y debemos ser respetados y reconocidos y protegidos. Es así que yo me he embarcado en estudios investigativos en el área de la sociología, encontrando un poco y tratando de unir ese rompecabezas, las piezas sueltas, ¿no?, de las culturas olvidadas. Y he encontrado 2 culturas fundamentales olvidadas, la cultura africana y la cultura de los pueblos originarios, que dará origen a otro programa. Y entonces, en la cultura africana, descubrimos algo maravilloso que los escolásticos, los académicos lo conocen, pero el pueblo no lo sabe. El primer hombre sobre la tierra fue africano. ¿Quién lo dijo? Por supuesto. Desarrolló esta teoría y la comprobó un famosísimo antropólogo, egiptólogo, senegalés, el doctor Anta Diop, Cheikh Anta Diop. ¿En qué año fue eso? Alrededor de 1940. El doctor Diop falleció en 1986. Él tuvo 5 doctorados en la Universidad de la Sorbona, es decir, que era un hombre renacentista, un hombre altamente preparado. Cuando sugiere a la Universidad de la Sorbona que el primer hombre había sido africano, lo sacaron corriendo. Y él estuvo 10 años para probar, en efecto, como era también biólogo, era físico nuclear, bueno, era director del departamento de radiocarbono de la Universidad de Dakar, determinó finalmente, examinando por ejemplo los tejidos de las momias egipcias, que el primer hombre había nacido en África y que la cultura del Alto Egipto o Antiguo Egipto había sido africana. Qué cosa increíble, esas hermosas mujeres Nefertitis, Cleopatra que hemos visto en el cine, hermosas mujeres blancas, fueron hermosas mujeres africanas. Y entonces él ha determinado que el primer hombre surge en la latitud ecuatorial de Kenia. Kenia en África, para darte una idea, es África Oriental. Y entonces allí, lógicamente, el clima, ¿no?, pedía que la raza, que el color de la piel fuera oscura, porque no podés sobrevivir nunca con una piel clara en nivel ecuatorial. Entonces él dice, allí surge el primer hombre. ¿Y por qué lo dice? En una época en que la creencia y la teoría que existía era la policentrista, vale decir, para justificar esto de las jerarquías y de que hay una raza más inteligente que la otra, la teoría que prevalecía era que un hombre había nacido, uno en América, otro en Europa, otro en Asia, y así en todos los continentes. Él dice, no, no fue así. Hubo un solo hombre en África que se esparció por todo el mundo. Es bien interesante, yo creo que eso es bien interesante. Y primeramente, para no ir, porque estamos yendo muy rápido, ese televidente, usted le está diciendo algo que la gran mayoría de ellos desconocen. Y no podemos ir así porque entonces arrancamos primero con el Egipto.
Sí. Lo primero que es que se sitúe, señores, el Egipto, para aquellos que no están al tanto, está al norte de África. Al norte de África. Nosotros nos hacemos la idea que África nada más que el área del Congo, de la parte sur de África. Claro. No, África es muy grande. Y en esa parte, y como nos han confundido a través de los años, exacto, porque todas esas películas que hemos visto, esa película de Cleopatra, que se gastaron 40 millones de pesos en ella. Es por eso. Exactamente, en Nefertiti. Yo he estado en Egipto, yo he estado en las pirámides, yo he estado en todo eso. Y ahí usted ve las figuras que se te ponen allí. Por supuesto. Exactamente. Y entonces, blancas. Bueno, yo no te diría tan blancas. Lo que, por ejemplo, en el Museo de Egipto que usted ha estado, la primera figura de una pareja que te ponen prácticamente es blanca. Pero después si usted puede pensarlo, piensa diferente. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que situar eso. De acuerdo con el estudio de este hombre que fue hasta cierto punto un sabio. Fue un sabio. Él demuestra que tanto Cleopatra como Nefertiti, como todas estas personas, eran negras. Sí, exactamente. Vamos a estar claros. Blanco y negro, claro, y nos estamos comiendo. Y es un orgullo. Porque sabemos, que sepamos hoy en día que el origen de la humanidad se produce en África y más bien en esta parte de África del Norte. Exactamente. En realidad es África ecuatorial, ¿Y por qué ese color negro? ¿Por qué surge ese color negro? Bueno, porque para donde hay climas de mucho calor, cuando el sol es muy intenso, como el Ecuador, la piel necesita un exceso de melanina, es decir, una hiperpigmentación. Necesita ser muy, muy oscura, muy marrón para poder sobrevivir. Si no, no hubiera sobrevivido. ¿Por qué? Porque las quemaduras hubieran sido muy intensas. Entonces, este hombre descubre que ese primer hombre dice que hay... ¿Por qué? Porque vamos a dar la explicación. ¿Cuáles son las bases? Las bases son dos. En principio, para dar por tierra con la teoría de que el hombre había nacido al mismo tiempo en varios continentes, dice que la naturaleza no crea el mismo ser dos veces. Es decir, los seres se van como transformando o desaparecen, pero no se da tal fenómeno en la zoología, por ejemplo. Por otro lado, en Kenia se encontró la serie total de restos fósiles, ¿no?, que dan cuenta de las primeras 6 especies que hubo en la Tierra. La última, todas allí en África, fue el hombre que hoy somos, el Homo sapiens sapiens. Bueno, si el señor director me puede poner la primera fotografía. Bueno, él dijo que había 6 hombres, los 3 primeros... ¿Hombres y mujeres o 6 hombres? No, bueno, cuando hablamos de hombres, hombre y mujer. Cuando hablamos de hombre, hablamos abstractamente, es un concepto un poco machista, pero para hablar de hombre y mujer se dice hombre, desde el punto de vista histórico. Entonces hubo 3 primeros hombres que no salieron de África, y los 3 que le siguieron, sí, es decir, 2 salieron de África, pero lamentablemente no tenían todavía, digamos, el cerebro desarrollado lo suficientemente, y el del medio sí, que es el antecesor, el ancestro nuestro. Y tú puedes ver que ese cráneo ya era un cráneo, sí, que era un cráneo que responde a las características. ¿Y era Erectus? Sí, exactamente. Entonces él se va y comienza a poblar toda la Tierra. Es decir, lentamente sale de allí. Igual que cuando usted... Pero las otras especies... Tenemos que seguir diciendo, perdone, porque aquí este público es de todo. Hay desde el más sabio hasta el menos sabio. Bueno, digamos, emigra. Pero emigran por cantidades. Emigran por cantidades, ¿Y por qué emigran? Bueno, emigran porque como tenían el lóbulo frontal desarrollado, esta parte acá, nuestra, es la que nos hace pensar, reflexionar, son las grandes creaciones humanas, que solamente nosotros podemos realizar, no los animales inferiores. Como estaba desarrollado a ese nivel cerebralmente, empieza a crear, empieza a fantasear. Tú sabes que el origen del hombre, cuando se deja de tener cuatro patas como los animales y se para en 2 pies, ¿no? Empieza a mirar el horizonte, ¿no? Empieza a desarrollar la fantasía y empieza a querer conocer territorios. Es decir, eso es la gran maravilla, ¿no?, del hombre sobre la Tierra, el gran descubridor. Estamos hablando de millones de años. Estamos hablando de millones de años atrás, de miles de años atrás, 40.000 años atrás. Existió este hombre decide salir del continente y va a Europa en la época de los glaciales, de la última glaciación, una Europa gélida, y en 20.000 años posteriores se va transformando lentamente, adaptándose al clima y a la tierra de Europa, y se transforma en el hombre blanco.
Es decir, que el origen es africano, pero debido a la adaptación a diferentes climas, la piel fue cambiando. Pero bueno, ¿y el indio, todo eso, pues no es solo el asiático? ¿Cómo surge todo eso? Bueno, luego hubo, obviamente, si el señor director me puede poner la próxima... bueno, este hombre vivió hace 3.300 años y fue el primer rey que unificó el Valle del Nilo, que unificó el Egipto, digamos, ¿no? Y como vemos era africano. Ahora, ¿qué sucede? Las razas van lógicamente cambiando con la adaptación al clima. Si una persona se queda en el territorio de África, porque hubo quien se quedó, hubo grupos que se quedaron y hubo grupos que emigraron. Si alguien que se quedó se encuentra con alguien que se adaptó a lo largo de los miles de años, ¿no? y obviamente tiene descendencia, va a dar ya una mixtura de razas. Así es como se fueron, digamos, desarrollando, a partir de un primer hombre africano. ¿Ese primer hombre tiene alguna relación con las pirámides de Egipto? Por supuesto. Es decir, estamos hablando de una cultura, pues te tengo que decir esto que es muy importante. Nosotros tenemos una mirada eurocentrada, vale decir una mirada europea. La historia oficial la contó Europa. Europa dijo que la humanidad toda pasó por 10 siglos de oscurantismo, entre el siglo V, que terminó el Imperio Romano, y el siglo XV del Renacimiento. Y esto es absolutamente cierto para Europa. Oscurantismo, no había conocimiento, no había las grandes creaciones, pero sin embargo, para el resto de la humanidad no fue así. Hubo culturas como China, India, como África, que ya conocían la escritura, que ya conocían el número. 4 siglos antes de Cristo. Es decir, que realmente la historia, esto lo que nos sirve es para tomar conciencia de que la historia que nos han contado es una historia parcial, que tenemos que salir a conocer otras historias, como por ejemplo esta africana que es tan importante para nosotros. O sea, la historia ya comienza siendo discriminatoria. La historia, claro, contada por los blancos. Fíjate que Europa tuvo las tribus más depredatorias de la historia, los ostrogodos, los visigodos, todos ellos que en el siglo VI establecieron la cultura de Europa. Entonces, era una cultura altamente guerrera, pero muy poco formada, y recién en el siglo XII, con la Segunda Cruzada, con los viajes de Marco Polo, salen a conocer el mundo. En el siglo XII conocen recién a Aristóteles. Y entonces toman al Aristóteles discriminatorio, el Aristóteles racista, ¿no? Que decía que todos los seres sobre la Tierra tenían almas, pero de distinta calidad. O sea, por ejemplo, las plantas tenían un alma nutricia, un alma reproductiva, después en un nivel superior los animales, que tenían, a esas dos almas se le unía la motora, la sensitiva, y después recién venía el hombre, que serían ellos, la raza blanca, con la razón. Dentro de las especies que citaba Aristóteles, hablaba de una especie que eran los siervos por naturaleza, es decir, que eran aquellos que manejaban de alguna manera las manos y que tenían lenguaje. Es decir, esta es la visión que toma Europa de Aristóteles, ¿no es cierto?, para subsumir a la raza africana. Estamos escuchando cosas hoy sobre Aristóteles que estoy seguro que anteriormente no habíamos escuchado. Sin duda. Entonces, es lamentable que esto haya sucedido, porque esto contribuyó a que en efecto haya una gran esclavitud, que realmente para mí se terminó en 1965. Esa civilización de que existió, como dice usted, hace 20.000 años. Sí. Desde el punto de vista social, político, sí. ¿Qué estructura tenía? Bueno, era una estructura de mucha... no había la jerarquización, si bien estaban los faraones, pero si vamos más, ya cambiando de tema, ¿no? Si estudiamos la cultura del Alto Egipto, del Nilo, vemos que fue una cultura por 20.000 años matriarcal. Es decir, que faraón quiere decir esposo de la reina. Vale decir que los primeros faraones fueron mujeres. Muy buena entonces, esa. ¿Qué quiere decir faraón? Faraón esposo de la reina. Quien mandaba no era el faraón, sino la reina. No, porque ella tomaba su esposo por un periodo determinado de 6 meses, 7 meses, y si no le gustaba lo votaba, ¿no? Y nombraba otro faraón. Y nombraba otro faraón, pero si ese le gustaba, ese quedaba con ella, y era el esposo de la reina. Cuando ella moría quedaba como faraón. Así a lo largo del tiempo fue evolucionando.
en las márgenes del Nilo, una cultura maravillosa, una cultura que, como te decía, conocía la escritura, conocía los números. Que tú sabes para que hacer las pirámides nada más tendría que haber conocido la mucho de geometría, números. mira, la geometría fabulosa que tenían, solamente ellos. Bueno, si podemos avanzar con la próxima fotografía, señor director, vemos que Egipto sabía muy bien quién era y quiénes eran sus habitantes. El primero a la izquierda de la pantalla era el habitante de Egipto, el verdadero africano, el que era en Egipto. Seguimos a la derecha con el indoeuropeo, que era blanco. Aquel que emigró a Europa se transformó por adaptación y fue blanco. El tercero que le sigue hacia la derecha es todo habitante africano de todo el continente de África, norte, sur, continente meridional. Y finalmente la raza semítica. Y esto está dibujado por un artista egipcio de la época en la tumba de Ramsés III. Estamos hablando de la dinastía número 20. Estamos hablando ya desde esa época se sabía. Ya desde esa época ellos sabían. Sin embargo, se le dio otra interpretación. Exacto. Todas estas fotografías que estamos viendo pertenecen al Museo de Dakar, de la colección del doctor Cheikh Anta Diop y del Museo Británico, que si alguien tiene oportunidad de viajar es interesante ver allí, que se encuentra, por ejemplo, la nariz de la pirámide de Giza, que es una de la pirámide famosa, ¿no?, de Giza, que le falta la nariz. Exacto. Pero ocurre, si es la cara de un león, que sea la cara de que esa nariz es una nariz típicamente africana. Aparentemente durante la época de Napoleón, según cuentan, esa nariz se perdió. Se perdió más por, la devastación humana que por el clima, ¿no?, que del desierto. Y está en el Museo de Arte Británico. Y por alguna razón, tal vez por prejuicios, Egipto no la pudo restituir para sí misma. Es decir, el prejuicio que hoy en día continúa. Lo que pasa es que, bueno, es interesante estos programas porque podemos hablar de estas cosas. La próxima, por favor, si es tan amable, señor director. Bueno, aquí vemos una de las razones por las cuales la teoría policéntrica y la teoría de la prevalencia del hombre blanco se mantuvo a lo largo del tiempo. Este es un cráneo falso creado por un geólogo británico, Dawson, alrededor de 1930. Está hecho con pedazos de otros cráneos, pero claro, se mostró a la comunidad científica y todos creyeron en él y dijeron, en efecto, el primer hombre fue blanco. Y nos fijamos que los dientes son de algunos de canino, de perros, es decir, fue armando esto. 50 años después, otro geólogo británico que se llamó Oakley determinó que esto era falso. Pero el daño ya estaba hecho. 50 años de cultura y de creencia, ¿verdad?, en que esto ha sucedido. Vale decir que este cráneo, más el antecedente del pensamiento aristotélico, ¿no?, contribuyó para que durante tantos cientos de años tengamos una concepción errada acerca del origen de las razas. ¿A qué se debe ese problema de esta discriminación y este racismo por tantos miles de años? O sea, que hubiese venido ahora con todos los problemas que hubieron en la independencia de los Estados Unidos, la esclavitud. Pero es que en esa época había esclavitud de todas clases. Cuando el romano invadía a Grecia, eran esclavos los griegos. Claro, lo que pasa que lo que indica la teoría monocentrista, monogenética, quiere decir que nacimos de un hombre africano, o del primer hombre africano, indica que no hay seres más inteligentes sobre la Tierra. Esto es muy importante recalcarlo. Todos tenemos el mismo cerebro. No es que los africanos tienen un cerebro inferior. Todos tenemos las mismas potencialidades. Lo que sí ha habido, y lo que tú señalaste, es razas que dominaron a otras por periodos determinados. Por ejemplo, la cultura del Alto Egipto, siendo una cultura africana, dominó por un periodo determinado, ¿verdad? Pero esa cultura se ha atrasado con los años. Esa cultura yo he estado allí y no ve esa cultura. Claro, pero... Y la propia África, ¿por qué se atrasó tanto? Cuando tuvo todo el derecho para superarse. Por ejemplo, en el siglo XII, si podemos ver el otro slide, por favor, señor director. En el siglo XII, cuando acá en Europa, mejor dicho, no se conocía la óptica, no se conocía quién era Aristóteles, porque recién se conoció con la recuperación de las bibliotecas de Toledo y Sevilla, después del siglo XII con la Segunda Cruzada. La Universidad de Timbuktu, en el desierto de Sahara, en la África subsahariana, ¿no?, una zona que está muy pegada al desierto, fue una universidad que tenía 3 áreas importantísimas de influencia. Allí
25.000 estudiantes en una ciudad de 100.000, con más de 20.000 libros. Estudiaban medicina, astronomía, geometría, arquitectura, algo maravilloso, mucho antes de que la arquitectura floreciera en Grecia. Es decir, que esta universidad maravillosa... ¿Cuántos años fue esa universidad? En el siglo XII, es decir, en plena Edad Media europea, donde en la Edad Media, y te recomiendo una película que la socióloga Argumedo en Argentina lo da como bibliografía obligatoria, es americana, se llama Robin Hood, de Kevin Costner. Y ahí Robin Hood, que va a la Segunda Cruzada, vuelve con un africano que libera, ¿no? Y entonces el africano le debe el favor. Y bueno, porque querían, digamos, conquistar Jerusalén, ¿no? Los europeos. Y entonces lo quiere ayudar y ve que hay unas tribus salvajes que vienen a caballo. Y el africano, ¿no?, saca su catalejo y le da el catalejo a Robin Hood para que mire que a lo lejos venían a atacarlos. Y Robin Hood saca la espada y quiere combatir con ellos porque cree que los tiene acá. En el siglo XII, cuando África ya conocía geometría, aritmética, cuando ya conocía la óptica, en Europa no la conocíamos. Es decir, fíjate qué interesante, porque muchos de los esclavos, ¿no?, porque fueron esclavizados, porque Europa ha sido siempre combativa y ha sido una cultura, ojo, todos hemos sido criados en la mirada europea, una cultura altamente salvaje, altamente barbárica, ¿no? Entonces es increíble porque la mirada nuestra europea sigue estando. Pero hay una realidad que es la que yo quisiera que usted me explicara y a esos televidentes, ese atraso tan grande que hay en África. Sí. ¿Por qué lo hay? ¿Por qué no se superó? Bueno, parte de eso hay connotaciones políticas. No te olvides, la Universidad de Timbuktu, por ejemplo, tuvo una gran influencia musulmana también. Cuestiones políticas y fanatismos religiosos. Y por otro lado, el olvido. Por ejemplo, la Universidad de Timbuktu fue declarada en 1986, ¿no?, Monumento y Patrimonio de la Humanidad. Entonces esto es un pedido para que las grandes fundaciones, la Fundación Ford está tratando de rescatar esos libros, esos 20.000 ejemplares, para poder traducirlos y que nos acerque toda esa fuerza de la cultura africana que se ha perdido, ¿verdad? Entonces hay muchas otras, digamos, fundaciones que lo están haciendo, pero no con la fuerza que debieran. Es decir, hay libros que se están perdiendo. Los habitantes de esta zona de Timbuktu, desértica, ocultan los libros como pueden, a muchos que los tienen, ¿no?, que los ponen debajo de mantas, pero eso se está perdiendo. Es un tesoro que nos pertenece y que tenemos que recuperar. Y tenemos que recuperar por una cuestión holística, Jesús, porque tenemos que ver que todos tenemos las mismas potencialidades, que podemos dominar transitoriamente una cultura sobre la otra, pero que no se justifica la inteligencia de un hombre o de una cultura sobre la otra. Los blancos no somos más inteligentes que los africanos. Ni los asiáticos son más inteligentes. Nadie, somos todos iguales. El indio, ese indio de América, no el indio de la India. Esto es interesante. Ese indio de la América, sí. ¿Qué cosa es? Si me puedes pasar, señor director, la otra slide. ¿Qué cosa es? Eso pertenece a otra cultura, a otra cultura primigenia, ¿verdad? La cultura primigenia. Aquí tiene en pantalla. Americana. Bueno, por ejemplo, acá vemos a Akenatón, que fue uno de los faraones de la dinastía 18, y lo vemos con este oblongo, este cráneo deformado, ¿no? Y a la derecha vemos un habitante del Congo, ¿no? Y esta es una especie de técnica cosmética que utilizan los africanos y que por lo tanto tenían los... ¿Cómo se ponían esa cabeza? Pero por eso tú ves que todos los faraones tenían esos elaborados sombreros que tenían forma de cono, porque las cabezas de ellos eran oblongas, lo hacen desde pequeños. Y es algo cosmético, así como se estiran los cuellos también, con una serie de aros. Bueno, las culturas primigenias de América sufrieron la misma subsumisión que esta cultura. Si vemos las otras, señor director, la otra imagen. Bueno, acá vemos la otra, por favor. Esto también vemos que es una cabeza de una gran influyente de relaciones públicas en Egipto. Aquí vemos otro faraón egipto de color negro. Es decir, qué interesante. Ahora, ¿por qué la raza, porque hay muchos
africanos que no quieren, que no les interesa decirle a sus hijos todo esto, porque están adaptados a lo europeo. O no lo saben. O no lo saben. Yo creo que no han buscado, claro, han aceptado. Han aceptado. Y lo importante es poder. Es muy interesante aceptar otras culturas, ¿no? Abrazar otras culturas, pero hay que saber quién es uno, porque si uno está muy vulnerable. Y así le pasó a los africanos, ¿no? Al no tener este pasado maravilloso y fuerte, han sido subsumidos, han sido vulnerables como un niño sin padres. Nos quedan 3 minutos y no hemos tocado el DNA, que es lo que definitivamente aclara toda esta situación, el famoso DNA. Bueno, perfecto. El DNA lo extrae de los tejidos de las momias egipcias el doctor Cheikh Anta Diop, junto con el carbono 14, que tú sabes que es una técnica que te dice la edad de los fósiles. Bueno, como era biólogo, estudia durante muchísimos años y descubre que este ADN era africano. El ADN tenía prácticamente todas las características de la raza africana. Es decir, esto es incontestable, esto lo saben todas las academias y todas las universidades del mundo, pero lamentablemente, digamos, no se da a conocer de manera popular. ¿Qué hay de verdad que me dijo otro historiador los otros días, que ahora usted va y pide al Instituto Smithsoniano, sí, le mandan y le cuesta $200 y ellos le mandan una cosa especial para sacar de la nariz alguna huella o algo de eso, y posteriormente le mandan el ADN y le dicen su ADN, y se ha encontrado que en todos los ADN de nosotros, de los blancos, de todos, siempre prevalece el ADN de los africanos, claro, porque existen millones de años atrás. Lo que descubre Diop es que los fósiles más antiguos y más completos, donde se puede contar la historia sobre la Tierra, están ahí en Kenia. Están ahí en Kenia y no en otro lugar. Se han encontrado en otros continentes fósiles, pero mucho más recientes. Y cuando se le estudia el ADN de una persona de color, de un negro, de un africano, ¿qué encuentran en ese ADN? ¿Tiene otras...? Bueno, no, lógicamente el ADN determina no solo la parentalidad y la línea filial de una persona, sino la raza. Es decir, estos ya son, para explicar términos muy médicos, ¿no? Pero en efecto lo que sucede es esto. Si podemos ver las últimas, señor director. En el minuto que nos queda. Porque páselas sucesivamente. Gracias. Mira. Bueno, esta es una cabeza olmeca en México que se encontró. Esta es la primera mujer americana que después se descubre a través de la reconstitución de sus características, que era la primera mujer americana, no era blanca, era africana. De las 3 Américas, América del Norte, América América Central y América del Sur, era una mujer africana, se llamó Litia, así le pusieron los científicos. Bueno, mis queridos televidentes, yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy con la doctora Cristina Balinotti. Le damos las más expresivas gracias y a todos ustedes se despide. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo. Hola, les habla Luis G. Díaz, productor ejecutivo de la programación en español de su canal 17. Por más de 30 años estamos llevándole a ustedes semana tras semana programas de una calidad que no la encuentran en otros canales. Es por eso que en estos momentos críticos económicos que estamos pasando necesitamos su cooperación y su ayuda. Si no recibimos su ayuda no vamos a poder continuar con este bloque en español. Por eso que yo les imploro que envíen lo que ustedes puedan, la cantidad que ustedes puedan, a la dirección de P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101.